¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, un programa express esta noche. Vamos a analizar rápidamente lo que ha sido el devenir político, económico, social, como siempre le digo, lo político y la política en la República Argentina, en un contexto, por supuesto, complejo, desde todo punto de vista, la agenda del gobierno que tiene que llevar adelante, la campaña, porque ya está desplegado muchos de los elementos, ya están desplegados muchos de los elementos que habitualmente forman parte de una campaña política y otros no tanto, y de eso vamos a estar hablando justamente en nuestro programa. Claro, la tentación es muy grande si uno asistió, si uno escuchó atentamente lo que fue el discurso de Cristina Fernández de Kirchner el día 25 de mayo. ¿Por qué? Bueno, porque hubo allí una cantidad de elementos que quizás en algún punto empiezan a sedimentar dentro de lo que es la intervención de Cristina Fernández de Kirchner en la esfera pública, ¿no? Decíamos la semana pasada que la entrevista que tuvo lugar aquí en C5N y que le hiciese Pablo Dugan a Cristina Fernández de Kirchner, bueno, formaba parte probablemente, lo intuíamos, de una secuencia. Y claro está, la movilización del 25 de mayo confirmó que esa secuencia continúa, una pieza más se está agregando en esa especie de rompecabezas. Y lo que quiero plantearle esta noche, brevemente en este comentario de arranque, es que a todas luces pareciera que hay una especie de eslabón perdido dentro de lo que es una coyuntura política, pero también económica muy compleja, como le decía, y al mismo tiempo lo que son las precandidaturas hacia dentro del Frente de Todos, ¿no? Y sobre esto hemos tenido alguna novedad en las últimas horas, tanto en términos de las distintas agendas que están llevando adelante los precandidatos o los supuestos precandidatos del Frente de Todos, como también en algún punto del orden que está marcando Cristina Fernández de Kirchner en esas agendas. Y ahí hay un acto que me parece relevante y que no vamos a soslayar. Yo le decía que la movilización del 25, que ese acto es quizás un hecho político en sí mismo. Está clarísimo eso. Hay mucha búsqueda en las últimas horas sobre los elementos que están dentro de ese discurso, qué es lo que uno puede extrapolar de allí, si Cristina dejó o no quizás alguna pista adicional, si eventualmente uno puede agarrarse de algún hilo en términos del lenguaje, de algún párrafo para pensar que pueda aparecer una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner un poquito más adelante en el cronograma electoral, pero para mí ahí hay una especie de error y me parece que tenemos que analizarlo, por lo menos brevemente esta noche. Mire, hay muchos analistas que están tratando sobre todo de hilvanar algunas secuencias que podrían dejar, yo diría, algún tipo de pensamiento importante en términos de cómo se va a proyectar la política de aquí en adelante. Uno podría leerlo, por ejemplo, Eduardo Aliberti, un brillante analista político, tanto en su programa de radio como también en Página 12, y Eduardo hace en las últimas horas, creo yo, un desarrollo impecable de lo que significa Cristina Fernández de Kirchner, de la magnitud que representa, de lo que es esa masividad que despierta y de la adhesión en términos políticos, ¿no? De todo el liderazgo que ejerce una y otra vez y de la demostración de la vigencia de Cristina Fernández de Kirchner. Pero también lo que introduce son interrogantes, ¿no? Lo que dice Eduardo Aliberti, bueno, han dejado los discursos de Cristina, tanto la intervención en el C5N como también en la Plaza de Mayo, han dejado allí algún tipo de contrastes, de preguntas que por ahora no encuentran una respuesta. De la misma manera uno podría escucharlo a Jorge Fontevecchia, el director de Perfil, quien hace un esfuerzo bastante importante. ¿Para qué se preguntará usted? Bueno, para tratar de leer en eso que se llama la comunicación no verbal. ¿Qué quiero decir yo cuando no le estoy diciendo nada? Por ejemplo, con una mirada, con un gesto. Bueno, lo que hace Jorge Fontevecchia en las últimas horas es tratar de leer cómo fue la relación de Cristina con el público, ¿no? Con los que estaban allí presentes, con toda la militancia, en qué momento Cristina dejaba de hablar para dar lugar a los cánticos que de alguna manera se desarrollaban allí, y sobre todo cómo era esa secuencia. Es decir, fíjese el esfuerzo que le están poniendo muchos analistas políticos para tratar de extrapolar algún elemento que nos sirva para ver qué es lo que viene. Incluso Jorge Alemán, el psicoanalista, pensador también, casi ha hecho una especie de mapa, ¿no? Y ha dicho, bueno, Cristina habitualmente lo que hace es trazar recorridos. Dice, bueno,
hay una especie de primera descripción del escenario, él lo llama una especie de postal de cómo está el país. Después dice Jorge, se menciona un acuerdo político, se menciona también a la generación, a los hijos de la generación diezmada, ¿no?, como los elementos que están presentes en el discurso de Cristina, pero que uno ya podía ver en la entrevista que dio en C5N y que formarían parte de una secuencia. Ahora, lo que yo le digo es, estamos todos buscando una especie de eslabón perdido. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque quizás hay una coyuntura política que traza algún tipo de desafío, creo, desafíos realmente muy importantes, y porque lo que se busca es un candidato que represente en todo caso esa demanda de una parte muy importante de la sociedad, que lo que quiere son ideas y que lo que quiere es saber qué va a pasar o en todo caso quiénes van a personificar esas ideas. Lo que yo quiero plantearle esta noche es que esos candidatos, esos precandidatos están a la luz del día. A ver, por ejemplo, señor director, si uno ve, ahí, bueno, ahí están las imágenes, ¿no?, del acto del 25, y uno lo puede ver a Sergio Massa, uno lo podía ver también a Guado de Pedro, dos ministros que son relevantes, muy relevantes del gobierno nacional. Es decir, casi uno podría decir que son puntales del gobierno nacional. El ministro del Interior y el ministro de Economía, nada más y nada menos, dos carteras que son realmente muy, muy potentes en este momento, y hasta podríamos decir sobre los cuales, sobre esos dos ministerios y sobre estas dos personas, descansa gran parte de la credibilidad que todavía despierta, en términos generales y en esa secuencia política, el gobierno de Alberto Fernández, siempre teniendo en cuenta que estamos en una especie de periodo de Pato Rengo, donde el presidente ya ha dicho, yo no me voy a presentar para una virtual reelección. Entonces, están los precandidatos. Cristina casi que pareciera ofrecerlos a la luz pública. Han compartido un acto también en Mercedes el fin de semana, tanto Guado de Pedro como Sergio Massa. Es decir, hay una coordinación y hay un trabajo que se está desarrollando en una especie de mesa chica, donde probablemente pueda estar Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, bueno, por supuesto, Sergio Massa y Eduardo Guado de Pedro. Ahora, la hipótesis que quiero plantearle es que Cristina dejó muy claro que hay un orden que hay que subvertir, ¿no?, que hay un orden que empezar a alterar. ¿Y dónde veo yo que eso está sucediendo? Bueno, claramente en el mensaje que dejó el 25 de mayo, donde si uno tuviese que hacer una especie de subrayado, uno podría decir que lo que hubo fue la rúbrica de que el gobierno que venga, y si es del Frente de Todos o si es de una coalición que sea representativa del Frente de Todos, va a tener que tener dos características centrales, pero el gobierno que venga, bueno, de todas formas va a tener que definirse no en términos de lo que pueda hacer con la economía, sino en términos de lo que pueda llegar a negociar primero con el Fondo Monetario para obtener grados de libertad que ahí le permitan desarrollarse en términos de un programa de gobierno. Fíjese qué interesante, pero qué importante además. Cristina ofrece precandidaturas, las muestra a la luz del día, pero al mismo tiempo, miren, esto no es lo más importante. Acá están los precandidatos. De hecho, tienen gestión de gobierno, se muestran una y otra vez. Sergio Massa, por ejemplo, está en viaje a China, y ahora vamos a explicar un poquito para qué. Eduardo Guado de Pedro aparece en todo acto público, conversa con los gobernadores, incluso lo hemos visto en distintos eventos, incluso en algunos que son muy promocionados por Clarín, La Nación, lo hemos visto conversar con los accionistas del diario La Nación, el diario Clarín. Ha recibido críticas, pero está clarísimo que Eduardo Guado de Pedro también actúa bajo las órdenes políticas de Cristina y que representa el cristinismo dentro del Frente de Todos. Entonces, bueno, atención, porque ese despliegue que están haciendo los precandidatos, está clarísimo que en algún punto es ofrecido por Cristina Fernández de Kirchner diciendo, bueno, acá están. Pero lo más importante todavía no es esto, por eso acá no hay definiciones, porque lo más relevante es lo otro. Entonces, quiero compartir dos cortes nada más del discurso de Cristina. El primero tiene que ver con el pragmatismo puro en términos de lo que ha hecho el kirchnerismo en los últimos años en la Argentina y si pagó o no pagó la deuda. Y en segunda instancia, lo vemos los dos juntos, señor director, si se puede. Bueno, por supuesto, de qué es lo necesario a la hora de afirmarse para pensar virtualmente una plataforma de gobierno. A ver. Un acuerdo como si fuera hoy. 8 cuotas. Las 3 primeras las pagó Néstor, 2005, 2006 y 2007. Las otras, la última la pagamos 5, la última en el 2012. Anoten, genios de la economía, se la agarpamos nosotros, la de ustedes. Nosotros los cucas
los perucas, si nosotros los argentinos y las argentinas no logramos que ese programa que el Fondo Monetario impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, de industrialización, de innovación tecnológica, va a ser imposible pagarlo por más que digan lo que digan. Es imprescindible entonces unidad nacional frente a eso. Fue un préstamo político y política también tiene que ser la solución. Bueno, ahí está. Fue un préstamo político y política tiene que ser la solución. Ese para mí es el mensaje central que dejó el acto del 25 de mayo y es quizás la pieza que muchos estamos buscando, ese eslabón perdido, para tratar de establecer cuál es la ruta, la hoja de ruta que deja Cristina Fernández de Kirchner en términos de la construcción de una candidatura y de un programa de gobierno, de una plataforma primero electoral que enamore, que seduzca y que a partir de allí entonces genere una adhesión. Claro, nos faltan algunos elementos, por supuesto que sí, pero lo cierto es que en algún punto, en términos de lo electoral, uno podría pensar que está Eduardo Guado de Pedro, que está Sergio Massa, que ambos tienen la posibilidad, porque tienen las herramientas que da estar al frente de la gestión, tienen la posibilidad de acumular políticamente, este giro que habitualmente se menciona, pero que en términos generales es así, aparecer en actos, tratar de generar soluciones para la vida concreta de todos los argentinos. Y uno lo ve a Sergio Massa y también lo ve a Eduardo Guado de Pedro preocupados por eso, al mismo tiempo tratando de ampliar lo que es esa mesa de conversación. Es decir, ahí está lanzada una especie de carrera, ¿no? Pero el mensaje que deja Cristina es, bueno, señores, mire, esto quizás es importante, pero es mucho más importante esto otro. Y entonces, ¿cómo se entiende? Pues se entiende en términos reactivos y se entiende también en términos de diferenciarse de lo que podría ser, por ejemplo, Patricia Bullrich, la precandidata de Juntos por el Cambio, en la misma situación. ¿Cómo negociaría Patricia Bullrich con el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué le pregunto esto? Porque está clarísimo. Pero eso pregúnteselo a cualquiera, pregúnteselo a su vecino si no es kirchnerista, digamos, o si no es peronista. Pero es impagable la deuda con el Fondo Monetario, pero es impagable desde el minuto 1. Ni siquiera hay que esperar mucho, es impagable desde el año próximo. Entonces, obligado el gobierno que asuma, va a tener que sentarse con el Fondo Monetario. Y por ende, lo que está diciendo Cristina Fernández de Kirchner es, ahí mismo ya hay una definición de lo que se va a poder y no se va a poder hacer, o de la forma de llevarlo adelante. Entonces, ¿qué haría Patricia Bullrich? Bueno, uno entiende que, en función de lo que ha dicho últimamente, que negociaría con el Fondo Monetario para que el Fondo Monetario y el gobierno de Juntos por el Cambio lleven adelante un recorte estructural, lleven adelante una reforma, por supuesto, totalmente regresiva en términos laborales, en términos impositivos. Es decir, bueno, atención con esto. Y el fondo les daría el ok. Es decir, el fondo probablemente habilitaría porque se parecen mucho a las recetas que quiere imponer el fondo en otros países, que trata de imponer en la Argentina, a pesar de que, obviamente, cuando uno va a los papeles, la Argentina no le está cumpliendo al Fondo Monetario en este momento tampoco, pero es lo que quiere imponer, y sería muy distinta, o por lo menos esto es lo que promueve Cristina Fernández de Kirchner para el kirchnerismo dentro de una coalición electoral, sería muy distinta la negociación que ella llevaría adelante. ¿Cómo sería esa negociación? Bueno, por supuesto, sin ajustes y sin recortes en términos regresivos, y por otro lado también quizás con alguna reforma así, progresista, pero sobre todo las cosas, ya lo dijo, si hay que pagarle al fondo, le vamos a pagar con el crecimiento de las exportaciones, pero nos tienen que dejar crecer primero, ¿no? Y a uno le suena este mensaje bastante familiar de lo que solía decir el exministro Martín Guzmán, pero que después cuando tuvo que rubricarlo, bueno, por supuesto que no cumplió. Entonces, me parece que lo que deja el acto, si uno va sumando las piezas que son hechos políticos en sí mismos, es ni más ni menos que la subversión, es la alteración de un orden donde las candidaturas sí son importantes. Pero miren, es mucho más importante que tratemos de definir esto en términos de la amplitud de un acuerdo, a ver cuál candidato puede lograr el mayor acuerdo que tenga esto adentro. Porque si tiene esto adentro, también va a tener a los argentinos adentro.
Y ese es el mensaje que me parece a mí que tenemos que tener por lo menos presente para el análisis de esta noche. Mire, le dejo un pequeño resumen de lo que pasó el 25 de mayo y ya lo analizamos con las y los caníbales. Hace exactamente 20 años que llegábamos con él acá, a esta misma plaza. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Hace 20 años asumía Néstor Kirchner. ¿Qué cambió en tu vida en ese lapso? Absolutamente todo. Hace 20 años comíamos de olla populares y él nos recibió a la semana de haber estado en la presidencia a los movimientos sociales y a partir de ahí pudimos tener empleo con las cooperativas, empezar a construir vivienda y bueno, recuperamos la dignidad del empleo, que es lo que nos devolvió. Pero yo sigo sosteniendo que a Néstor no lo enterramos, lo hemos sembrado. Es necesario la renovación del pacto democrático. El kirchnerismo es una desgracia. Fue usted la que nos metió en este despelote. El discurso de la reina nos hartó. Cristina es mala. Una psicópata. Cuando escucho y dicen hay que acabar con el peronismo o el kirchnerismo. En lo que tengo depositadas mis esperanzas y mi ganas de seguir viviendo, que van a perder y van a desaparecer. Que se explote todo sin kirchnerismo, volvemos de cero y arrancamos. ¿Este matrimonio por conveniencia irá a continuar o sí nos darán la alegría que tantos estamos esperando y estamos viendo el final del peronismo? Por favor, si con ganar le alcanza, ¿por qué tenemos que llegar al exterminio del otro? ¿Pero por qué? El ocaso del kirchnerismo va a venir con la desaparición física de Cristina. La desaparición física por muerte o por abducción extraterrestre. Necesitamos un sicario que le pegue un tiro en la nuca a esa hija de mil puta. Cristina, te amo, Cristina. Cuando estaba viniéndome para acá, veía hoy a la mañana las expresiones de compañeros, compañeras que se estaban acercando a la plaza. Y una compañera rubia con una coleta que venía de González Catán. La pasaron por C5N. Obviamente estaba mirando C5N. ¿De dónde venís? De González Catán. Bueno, venís a escuchar a Cristina esperando qué tipo de definición. Estoy emocionada. La verdad que sí. Se la trató muy mal a ella. Y me da mucha pena porque es una mujer. Y lo que molesta es que gobierne una mujer. No sé, debe estar por ahí escuchándome a lo mejor a esa compañera que me miró desde su sensibilidad de mujer. Gracias. Muchas gracias, porque en esas cosas no las pasan. Lo desbloqueó Cristina ya. Nos enteramos por las redes. Una semana estaba yo bloqueado desde el año 2014. Volvieron a convertir una fuerza moderada y razonable. Hoy el kirchnerismo lo considera una fuerza moderada y razonable. Totalmente. Tiene responsabilidad el gobierno de Alberto Fernández, pero recibió un país destrozado, ¿no? Y más, no lo recibió con beneficio de inventario, que es lo que tendría que haber hecho. Es decir, yo recibo esto así, beneficio de inventario, que es lo que tendría que haber hecho. Es decir, yo recibo esto así y, bueno. Bueno, Maslatón, muchas gracias, lo dejamos. Proceda. ¿Por qué creen que me odian, me persiguen y me proscriben? Por eso. Porque nunca fui de ellos, ni lo voy a hacer. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo. Bueno, fue muy emocionante, ¿no? Lo del 25 de mayo, la conexión de Cristina con toda la militancia, sobre todo eso. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo les va? Buenas noches. Mandamos los saluditos del caso, bueno, para Amado, un beso grande como siempre, esperamos verlo pronto con nosotros, también para el gallego Ubeira, que hoy no va a estar con nosotros, así que un beso grande también para él. Lili Hendel, buenas noches, ¿cómo estás? Qué responsabilidad estar sentada en el lugar del gallego. Qué momento estás en la extrema izquierda, te quiero decir, Lili. Bueno, eso no me disgustaría tanto. Bueno, por eso digo, por eso. ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo están todos? Bueno, realmente muy emocionante. Fue un momento, una larga tarde extraordinaria.
varios comentarios en relación a esto. Vi a la gente triste. Vi a mucha gente emocionada, llorando, conmovida, escuchándola. Creo que sí, con comprensión de texto. Creo que hay mayor, un poco lo que vos decías en el editorial, creo que cada vez hay mayor convicción en relación a que no va a ser candidata. Sí. Y un profundo agradecimiento. Por eso me parece tan terrible que algunas colegas en algunos medios banalicen y le bajen el valor y el precio a lo que significó este 25 de mayo con la gente en la calle, con las y los compañeros, con el pueblo en la calle y con mucha gente que no sé si ustedes los vieron, que venía de muchísimas provincias. Con largos viajes que estaban incluso desde la noche anterior. A mí eso me conmovió profundamente y me encantó cuando dijo la deuda fue política. Hermano, la respuesta tiene que ser política. Claro, claro. Natalia Salvo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julián. Acá un poco afónica porque arrastro. Nos mojamos un poquito con Pedro Peretti, pero bueno, el placer de verla y escucharla a Cristina y prácticamente frente de ella. La verdad que rescato lo que decía Lili, fue como siempre una asamblea popular, mucho amor hacia ella, mucho recuerdo de Néstor, pero yo quería destacar varios puntos del discurso de ella. Fundamentalmente el tema judicial, que aquí lo venimos repitiendo, la necesidad de que esa insatisfacción democrática respecto de las estructuras del Estado no es solamente del Ejecutivo y del Legislativo, es fundamentalmente el Poder Judicial, cuya rémora monárquica está en no podemos elegir a los jueces, los órganos de control y fiscalización de la conducta de los jueces, por ejemplo, el Lago Escondido, que truchean facturas, está en un organismo que es el Consejo de la Magistratura, donde ahí también está la Corte Suprema. Habló de la Corte, que fue la Corte de la vergüenza, prácticamente comparada con la Corte menemista, bueno, se conocen 3 o 4 veces más peores desempeños, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y después de saltar que la verdadera puja o la disputa es de un modelo de país. Claro, yo te iba a marcar eso, ¿no? Que siempre en Cristina está como muy cerquita lo que es el Poder Judicial, la crítica al Poder Judicial, la Corte Suprema, de lo que está detrás, que es la discusión de los intereses, y siempre son intereses económicos, ¿no? Siempre hay un poder, claro, es la economía. Tenemos un Poder Judicial que reafirma o juega a favor de los intereses concentrados. Que la gente no se equivoque, Julián. Al momento de ir a votar no le van a preguntar si vota a Milei, si vota a Cambiemos o si vota al Frente de Todos. Lo que van a ver es qué intereses concentrados afectan a través de esas sentencias. Y me parece importantísimo destacar eso, el trabajo, la épica, la militancia, el amor. Fundamentalmente también como mujer, lo hablábamos con Lili, ¿no? No pueden tolerar que la estadista, la que vea, la vanguardista, sea Cristina y que sea una mujer que realmente ha descollado y ha transformado la vida. Y por último, para destacar que justamente la política llega al corazón de la gente. Fue lo que le dijo la presidenta, la vicepresidenta al presidente cuando le transforma la vida a la gente. Recordaba en esa plaza que el 25 de mayo del 2003, bueno, estaba embarazada de mi primer hijo, pero 3 años después pude comprarle, yo ya estaba recibida, hacía 2 años, trabajaba por primera vez un par de zapatillas nuevas a mi hijo. Justamente con el golpe. Emociona eso. Sí, todos nos acordamos cuando lo vimos a Néstor que se golpeó todo, ¿no? Tal cual. Es como y siguió como si nada. No sé si les pasa a ustedes en casa, pero digo, uno se acuerda perfectamente de ese momento. Sí, totalmente. Úrsula Vargés, buenas noches. Muy buenas noches. Varios temitas que me parece que se atan. Me llamó mucho la atención. Me gustó la cantidad de veces que habló de cuca. ¿Pero por qué te gusta? Relacionado, no, y esto me parece muy importante, relacionado a los logros, ¿no? Del cuquismo. Sí que, ¿no? Bien. Es decir, YPF, Correo, Aerolíneas Argentinas, pagar las jubilaciones que se habían perdido, pagarle la deuda al FMI. Digo, me parece que eso también, de una manera de reconvertir este insulto, porque para la oposición decirnos cucas es insultarnos, en reconstruirlo en algo que tiene que ser un orgullo decir que uno es cuca por los logros obtenidos, ¿no? Durante ese tiempo. Sobre esto que estoy diciendo también me llamó la atención ver a su familia, a sus nietos, algo que Cristina es muy celosa de eso, y no puedo dejar de hacer una conexión con la deshumanización constante que hay sobre Cristina, incluso con llegado, ¿no?, al intento de homicidio, y me parece que ahí se mostró también y también
para que podamos leer y comprender bien lo que le está pasando como una mujer, como madre, como abuela, como cuñada. Y me parece que fue un discurso nuevamente, no es la primera vez que lo hace Cristina. Digo, esto de mostrarse humana me parece muy importante porque puede repetirse la violencia, y es acá donde quiero llegar. Cuando ella habló, bueno, de nuestros recursos, habló de una alianza, pero hay un tema en el que yo no estoy de acuerdo con Cristina, que tiene que ver con el pacto democrático. Para mí el pacto democrático está totalmente roto. Me parece además que tenemos enemigos del otro lado. Creo que hay una parte de la política con la que sí se puede hablar, a lo mejor los peronistas más conservadores, pero hay una parte que solamente destilan odio, que no se puede hablar de políticas, que uno no se puede sentar a tratar de hacerles entender la importancia, por ejemplo, de nuestros recursos naturales, porque la verdad de lo que se está hablando son de dos modelos económicos totalmente distintos. Uno tiene que ver con la distribución para el pueblo y el otro la angurriencia del poder real y del odio. Entonces me parece que el pacto democrático está roto, me parece que no se puede recuperar de ninguna manera cuando hemos visto el arma en la cabeza. Yo estoy de acuerdo, te quiero discutir. Está bien, pero déjame terminar. Porque la propia Cristina lo que está planteando es hay que hacer un acuerdo. Pero hay una parte que yo coincido con ella y hay una parte que sí se puede hacer un acuerdo y se ha gobernado también de acuerdo. Cuando estuvo, por ejemplo, también Néstor o cuando ella fue presidenta. Bien. Ahora, hay una parte que destila odio y solamente sabe del insulto, y me parece que manteniendo, y tomo las palabras de Nati, y sobre todo no se va a poder volver a este pacto democrático con el Poder Judicial que tenemos, que no toma medidas frente a la violencia. Tenemos a la jueza Capuchetti investigando cero el intento de homicidio de la vicepresidenta. Es decir, me parece que es una pata fundamental de la democracia, no está funcionando y también va a ser eso un problema para un pacto democrático genuino. Ahora voy a volver a esto que estás mencionando, Úrsula, porque me parece súper importante y nodal para lo que siempre hablamos. Estás tosiendo mucho. Puede ser por varias cosas, obviamente, porque no te sentís bien, pero además porque tenés una columna de aire que te está dando. Yo te ofrezco... Me quieren neutralizar. A mí no me molesta, a pesar de que no para nada. No me molesta. No la siento tanto como en otras oportunidades. Está bien. Le pedimos al señor director si puede bajar un poquito el aire. Así terminamos el programa tranquilo. Así vuelve el domingo. Sí. Así no somos menos. Y no como Walt Disney. Ahí está. Señor Pedro Peretti, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien. Bueno, muy bien. Fue una plaza impactante ahí, como estuvimos con Nati, mojándonos. Fue una plaza extraordinaria, histórica. Sí. Justo casi en la misma fecha cuando se cumplen 54 años del Cordobazo. Mañana se cumplen 54 años del Cordobazo. La derecha podría linkear una fecha con la otra y darse cuenta que no va a ser fácil destrozar este país. Esa lectura me interesa después, me la anoto para preguntártela. Lo que sí quiero, ¿por qué además fue una plaza? ¿Qué tuvo la característica que yo vi de esta plaza? Sí. Fue una plaza hecha en el medio de la lluvia, multitudinaria, y en el medio de un contexto político muy difícil para nuestra fuerza, porque tenemos 8.5 de inflación, problema de pobreza, y la gente fue masivamente y espontáneamente. ¿Y quién llenó la plaza esencialmente? Los jóvenes, que es un dato que deberíamos tener más en cuenta cuando decimos que los jóvenes están con Milei. Eran miles y miles de jóvenes en una conexión casi mano a mano con Cristina, que realmente era emocionante, la escuchaban como en misa, y yo creo que ahí hay una construcción muy fuerte en donde se apoya Guado de Pedro, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta ese, y eso es un dato que ha construido Cristina a lo largo de todo este tiempo, y yo creo que ese indicio de candidatura que se va a terminar de resolver el 24 de junio cuando se cierren las listas, porque antes no se va a resolver, creo que tiene que ver con esa construcción con los jóvenes. Yo no creo, yo leí el muy extraordinario artículo de Aliberti que vos hacías referencia. Yo no coincido en una cosa con Eduardo, él dice que la gente se fue desorientada de la plaza. Yo no creo para nada que se haya ido desorientada, yo creo que se fue con la convicción de que Cristina va a seguir liderando el proceso, que había que hacerse cargo de lo que había que hacerse cargo, y además se llevó como dato destacado para mí, y que nadie hizo referencia, una autocrítica expresa a lo que pasó con la 125. Fue la primera vez que el kirchnerismo toma
ese dato lo pone arriba de la mesa y dice, casi me puse el país de sombrero. Ya lo había hecho Guado, yo lo voy a hacerlo a Guado ante 400 productores agropecuarios, planteándose, bueno, acá hay que recomponer esta relación, acá hay que hacer una política para el sector agropecuario, hay que industrializar la ruralidad, hay que salir de discutir boludeces en los medios, como lo dijo Cristina. Hubo una autocrítica, ¿no? Sí, expresa. Además estuvo muy bien orientada la autocrítica porque dijo, bueno, es una grieta que sigue hasta hoy, no dijo grieta, es una división que sigue hasta los días de hoy, lamentablemente, porque ahí necesitamos saldar eso para llegar a un acuerdo y fusionar lo público y privado para tratar de industrializar este país y salir de los commodities, porque no podemos estar pendientes de una lluvia o de una cosecha. Hay que industrializar este país y es lo que hay que discutir y no hay que dejar de discutir boludeces por los medios, lo dijo textualmente en este punto. Y eso que vos decías, Pedro, te quiero preguntar, no sé, y por supuesto a todos también, porque la sensación era... yo no sé si Cristina está marcando hacia adelante un camino que va a terminar con una victoria electoral. Obviamente ninguno lo sabe. Pero lo que sí está claro es que lo que está haciendo es dejando un camino marcado en términos de las tradiciones históricas, del peronismo, de los logros que se consiguieron, de las cosas que se perdieron en los últimos años. Es decir, hay allí, no quiero decir un relato, pero sí hay una reconstrucción de las cosas que va a haber que tener en cuenta. ¿Por qué? Bueno, quizás porque lo que vislumbra es que lo que viene por ahí no es tan bueno, probablemente no es tan bueno. Julián, yo creo que justamente rescató el valor del trabajo como ordenador social, el consumo a través del salario, como forma de motorizar la economía. También destacó la vocación de colonia, ¿no? Digámoslo, respecto de los hidrocarburos. Y creo que desde esa perspectiva, tener un país colonial, con economía primarizada, o volver a las privatizaciones cuando hoy todo el mundo está cerrando en el proteccionismo, da cuenta de la exclusión de otro sistema que fue el que el peronismo no puede tolerar. Un salario por trabajadores precarizados, empobrecidos, no puede tolerar la destrucción de la industria nacional, no puede tolerar la venta del patrimonio público, que fue lo que sucedió incluso en la década de los 90 con la ley de reforma del Estado, la privatización del patrimonio público, justamente para sustentar esa famosa dolarización virtual de la que habló. Entonces, esos son dos modelos de país que incluso la puja de identidad viene de los inicios de nuestra historia, ser una economía apéndice justamente de las economías del primer mundo o ser la periferia perpetua. También hubo una autocrítica a este gobierno, ¿no? Digo, en un momento ella dijo, igual este gobierno, con todas las vicisitudes que tuvo, comparado con cualquier gobierno que pueda venir de la mano de la derecha, es infinitamente mejor. Creo que en eso también Cristina es noble, pudiéndole quizás pegar mucho más a una persona que está caída, ¿no? Rescató esto, pero es muy necesario lo que ella hizo de recordarnos a los que lo vivimos y avisarles a los que no vivieron la época de Néstor y de ella, de que las cosas se pueden hacer y de que se hicieron. Acá no es una promesa sobre el bidet y prometer pobreza cero, ¿no? Dio toda una lista de situaciones que se pudieron hacer, del sueldo más en dólares más elevado de la región, de la participación de los trabajadores de un 51% en el PBI, es decir, y se hizo. Entonces, ¿por qué no se va a poder volver a hacer? Y acá hay un tema que nosotros hemos tocado en algunas oportunidades, Juli, que es la poca comunicación que tuvo también este gobierno, tan tremenda, que permite que quienes destrozaron el país, quienes recibieron un préstamo económico político, puedan hoy seguir hablando y diciendo que son la solución al problema cuando son ellos los que lo crearon. Y además olvidarnos de los logros que hubo durante esos años de kirchnerismo. Entonces me parece que hace cierta revisión histórica reciente, como no, una ayuda, un post-it en la heladera. La aparición de Milei dentro de lo que es esta discusión electoral, porque lo decía Cristina en las últimas semanas, cuando le hizo la última semana, cuando Pablo Dugan le hizo la entrevista, decía, bueno, esto es una elección de tercios, donde la pelea es por el piso y en función de eso un poco ahí va la estrategia electoral. Digo, que el Frente de Todos quiera polarizar con Milei y ya no con Juntos por el Cambio. ¿Cuál es el impacto que eso tiene incluso para el Frente de Todos también, ¿no? Porque obviamente hay cuestiones que hay que empezar a discutir, como por ejemplo la dolarización, que es una idea
que planta Milei de una forma realmente muy notable y con mucha contundencia, pero donde pareciera que no todo el mundo incluso tiene idea bien qué es la dolarización. Pero sí, lo que está claro es que eventualmente se toma como una herramienta para bajar la inflación. Entonces digo, ¿hasta qué punto eso beneficia o perjudica al Frente de Todos, que hoy lo tiene a Milei en la vereda de enfrente? Yo creo que es una estrategia electoral inteligente, porque confrontar la racionalidad de los planteos que hacemos nosotros, confrontar el pasado de lo que nosotros le hemos ofrecido a la sociedad en términos de bienestar, con la locura que plantea Milei, yo creo que es una estrategia inteligente para discutir el futuro de la Argentina que viene. Digo, porque esa es la manera de no confundir a la gente y que la gente tenga claro cuál es el camino para vivir mejor. La defensa del Estado. Mirá, hizo una cosa muy importante Cristina, además, que dijo. Defendió su segundo gobierno. Todos atacan a su segundo gobierno. Lo atacan por dos motivos. Primero, por lo que dijo ella. Y el segundo motivo, que no se dice, lo atacan porque el ministro de Economía de su segundo gobierno era Kicillof. Es una forma de limarlo y de bajarle el precio a Kicillof, que defendió y en donde se produjeron muchas de estas cuestiones que nosotros estamos discutiendo ahora, de mejora de la calidad de vida, de estatización de YPF y de una serie de cosas. Y me parece una estrategia inteligente que discutamos con las ideas de la derecha, pero no con los personajes de la derecha, con esas ideas, con Milei, con las ideas que plantea él, con esa idea discutirla de cara a la sociedad. Creo que es una estrategia inteligente. Lili. Sí, a mí me gustaría incorporar otro dato. Hoy estaba leyendo un trabajo de Gabriel Di Meglio sobre el 25 de mayo, que me parece, del de 1810, que me pareció sumamente interesante. En los actos escolares, ustedes saben que yo hablo mucho de lo que pasa en la escuela y de cómo le transmitimos la historia o cómo no la transmitimos. El pueblo es siempre el coro que mira lo que pasa allá, ¿no? Y nos dice Di Meglio, es valioso contar el ejemplo de las clases populares que fueron determinantes en la Semana de Mayo. Todos aquellos, los afro, los que vendían el agua, los que vendían las famosas historias de la empanadita caliente, está pasando lo mismo, Juli. El pueblo no aparece relatado, y cuando aparece relatado, aparece Beatriz Arlo diciendo, fueron por el chori, ¿no? Fueron por el chori, en realidad no tiene ningún sentido. Lo que estaba diciendo Pedro en relación a recuperar la discusión de ideas requiere que incorporemos en la discusión lo que veíamos en la imagen, el pueblo en la calle. Las diferentes clases sociales que siguen dentro del peronismo y que estaban ahí bajo la lluvia. Qué interesante lo que decís, porque efectivamente de pronto aparece estas imágenes que estamos viendo no estaban hasta la semana pasada. Claro, ¿no? Y además me parece sumamente interesante la heterogeneidad. Estaban las clases medias, estaban los profesionales, estaba el pueblo, estaban los que vienen de los barrios. Estaban ahí, primero porque hay una memoria, que es la memoria de la que hablamos todo el tiempo, no solo de Néstor y Cristina, de Perón y Evita. ¿La vieron a la Coca Sarli contando por qué es peronista, por ejemplo? Porque yo iba por las provincias y por los barrios y preguntaba, ¿y eso quién lo construyó? Perón. ¿Y aquello quién lo construyó? Evita. ¿Y esa escuela? No la de las ratas de la reta, esa escuela, ¿quién la construyó? Pero me parece que nosotras tenemos la obligación, incluso desde el periodismo, de recuperar esa historia verdadera que la historia oficial y los medios niegan. ¿Y cuál es la historia que niegan? El pueblo en la calle. Le quiero pedir al señor director, vamos a seguir discutiendo, pero a ver si podemos tener una pequeña muestra de alguna de las ideas de Milei, incluso de su compañera de fórmula también, de No, y está juntando gente linda además. No, digo, pero porque me parece importante mantener vigente cuáles son las ideas finalmente. Digo, más allá del enojo de Milei, que permanentemente es un elemento que se utiliza, pero digo, si eventualmente la discusión es esa, si los elementos que están desplegados son esos, bueno, a ver si realmente hay allí la voluntad de llevarlo adelante. Y otra cosa que me pregunto es, con este pueblo en la calle, con esta ciudadanía que fue a acompañar a Cristina Fernández de Kirchner y que fue a respaldar su mensaje, digo, probablemente mucho de lo que propone Milei no vaya a ser fácil de llevar adelante. No, claro porque digo, en ningún lado está escrito cómo se va a hacer. Claro. Es como que decir, el elemento pueblo no está. Es el eslogan pobreza cero, es decir, estirar una dolarización. Y cuando le preguntan ¿cómo lo vas a hacer? Economistas un poco más responsables, hace agua por todos lados. Pero además el impacto que tiene, no es solamente cómo hacerlo, sino el impacto. A ver, señor director, si lo podemos ver. Habemos fórmula, me parece, ¿no? Aparentemente. Me parece. Buenas noches. Buenas noches y efectivamente a ver, vamos a hacer la fórmula a candidato a presidente y vicepresidente. La mujer brillante que me acompaña
es la señora Victoria Villarruel. Los 30.000 no son verdad. No hubo 30.000 desaparecidos en este país. La mujer brillante que me acompaña es la señora Victoria Villarruel. En mi caso, el fuerte tiene que ver con la economía y en el caso de Victoria, sin lugar a dudas, su conocimiento de los temas de seguridad y defensa son impecables y pocas personas están a la altura de ella. O discusiones también sumamente importantes, tan contaminadas y ensuciadas en Argentina como la discusión de los derechos humanos. Vale la pena decirlo también, no fueron 30.000 desaparecidos. No estamos en la disputa de cifras bajo comprobación, porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos, no es que inventamos 30.000 como se dice tontamente o macabramente, inventamos 30.000 porque no sabemos. El hecho de no saber es una denuncia en sí misma. Exacto, es una exigencia de respuesta. Vale la pena decirlo también, no fueron 30.000 desaparecidos. Si tuviera que decirte quién es Javier Milei, es una persona fuera de serie. ¿Qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo. Es una persona fuera de serie y es una persona que en muchas situaciones puede tener una opinión diferente y sin embargo cuando alguien argumenta y a él le parece inteligente y está justificada la situación, puede cambiar de opinión. Yo no soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra y que hablas de cosas que no sabés. Puede analizar esos matices. Lo que dijiste es una burrada. Hablaste de algo que no sabés. ¿De qué me venís a hablar? La totalitaria sos vos, que te ponés a opinar de cosas que no sabés un carajo. Ahora, siendo un poco fascista, me siento mejor. ¿Y ustedes? Hola, soy Victoria Villarruel y quiero enviarle un muy fuerte abrazo a mis amigos de Vox. Es un orgullo, como español y como amigo desde hace muchos años de Victoria, mandarle un fuerte abrazo desde aquí, desde España, desde la sede de Vox y desearle el mejor resultado. Primero la derecha, después la derecha, primero la derecha, después la derecha. Por lo cual, para mí ha sido un gran compañero en el Congreso. Para mí ha sido un gran compañero en el Congreso. Ahora, fíjese usted la paradoja, que el día de hoy que venimos a votar una rebaja impositiva para los trabajadores, los diputados libertarios que se la pasaron todo el año diciendo que el Estado tenía que hacer una reducción impositiva, no vinieron a trabajar. Para mí ha sido un gran compañero en el Congreso. Nosotros somos David contra Goliat. Esto es la piedrita de David, que se la vamos a poner a Goliat. Y nuestra región particularmente está siendo profundamente agredida por valores como la ideología de género, la libertad avanza, el indigenismo que busca la balcanización de nuestros territorios, el ambientalismo. Como vieron, una verdadera defensora de la libertad. Un dato concreto. Hoy usted dijo que hay que derogar la ley del aborto, que salió por mayoría en ambas cámaras. Yo dije que si de mí dependiera, la derogaría. Bueno, si es vicepresidenta. Claro, pero el problema es que yo estoy en un sistema democrático. El problema es que yo estoy en un sistema democrático, donde no soy la persona que decide. Es un problema. Bueno, es un problema. Y la democracia es un problema. Sí, tenemos varios problemas con esta persona. Ahora, en primer lugar, yo creo que, perdón Pedro, creo que lo dije el domingo pasado, considero que alguien que tiene esta actitud en relación a los derechos no debería ni siquiera ser candidata. Me van a decir que censuro, me van a decir que no se puede. Yo no creo que cualquiera pueda decir cualquier cosa y ofrecerse a una candidatura para la presidencia o vicepresidencia de la nación. Esto en primer lugar. En segundo lugar, hoy es 28 de mayo, Día de Acción por la Salud Integral de las Mujeres. Una candidata como ella, una persona como Vidal, cada una de las que representa el sistema de este grupo de personas, no es solo Milei, derogaría, por supuesto, la ley que tanto nos costó conseguir, que es la del aborto seguro, legal y gratuito, pero no solo eso, derogaría el matrimonio igualitario, derogaría la identidad de género, reventaría, para usar palabras de ellos, o dinamitaría los ministerios que hemos sabido conseguir, mientras acá nos proponemos un nuevo ministerio, el de infancias y adolescencias, ellos proponen dinamitar lo que conseguimos. Me parece que es muy grave. No se trata de esta mujer que dice que no fueron 30.000. Se trata de a quienes ella está representando. No son dos gatos locos, no son cuatro loquitos, Pichetto, no son
personajes de historieta. Son seres peligrosos y si no, miremos lo que pasó hoy en España. ¿Nati? Sí, bueno, Pedro. Bueno, No, por favor, bueno. doctora. Primero el índice de dolor que marca siempre Rocco Carbone, ¿no? Cuando dicen no son 30.000 y intentan cuantificar una discusión que es cualitativa. El Estado suprimió, el Estado le robó la identidad a los bebés, desapareció, obviamente el terrorismo económico estuvo detrás. Es una lógica absolutamente cruel y perversa, porque de aquí vamos al fascismo de la estructura, como digo yo. Estructura democrática, pero en el fondo lo único que vamos a hacer es votar. Yo coincido con Lili, no se puede reivindicar ni hacer apología del terrorismo de Estado. Y ese tipo de narrativas no se presentan, el horror nunca se presenta como tal, se presentan de este modo. Y la verdad que creo que cuando Cristina habla de hacer un nuevo pacto democrático, se refiere específicamente a este tipo de personajes, que además de violento, está sobre representado en los medios. Y quiero cerrar con esto, no por nada la última encuesta, en Página 12 salió hace una semana, de la cantidad de jóvenes que hay, pero fundamentalmente varones. No estoy denostando, ¿no? con esto a esa franja etaria, pero el otro día discutíamos con unos compañeros sobre que apenas escrutabas un poquitito más y le preguntabas a esos jóvenes si estaban de acuerdo con la privatización de la educación, con la venta de órganos, decían que no. Que no, claro, exactamente. Tiene que ver también con la insatisfacción o con la necesidad de que la política vuelva a ser pragmática y llegue a la gente. Pedro. Estos tipos quieren retrotraer la Argentina al siglo XIX, claramente, ni siquiera en el XX, la estacionan en el XIX. Y me viene a la memoria un viejo discurso de Salvador Allende para referirse a este tipo de jóvenes. Salvador Allende los definía como jóvenes viejos. Hay un discurso que lo pueden buscar en la Universidad de Guadalajara, creo que fue en el 70 y pico, haciendo referencia a este tipo de personajes jóvenes que se presentan como jóvenes, pero que en realidad lo único que hacen es volver al pasado constantemente. Por eso creo que la estrategia de confrontar con estas ideas de Cristina me parece muy útil fundamentalmente por una cosa que en los 4 años el gobierno nunca dio, que es un debate ideológico sobre el rumbo y sobre lo que hay que hacer en la República Argentina, que es el tema del programa, en definitiva nos lleva a eso. Pero además porque si uno lo piensa bien, cada vez que habla Milei, Villarruel, cualquiera de ellos, casi que cuando están hablando están reivindicando mucho de lo que se hizo durante el kirchnerismo. Cualquier cosa que digan, en términos económicos, sociales, políticos incluso, uno se retrotrae. Pero la pregunta es, ¿eso los jóvenes lo saben? Digamos, los jóvenes, alguien que tiene 15, 20 años, digo, en términos culturales, por supuesto que no todos votan, pero digo, ¿eso se habla en los hogares? Digo, ¿hay una memoria que se sostiene de eso que pasó? Bueno, hay una parte de la juventud que, a ver, que la plaza esté llena de jóvenes, significa que hay un debate. Nosotros lo hemos discutido acá algunas veces cuando nos quejábamos porque estigmatizaban a la Cámpora, que era el único sector juvenil que da una batalla ahí en la base donde hay que dar frente a la derecha. Pero entonces, ¿es mentira que los jóvenes apoyan a Milei o es un...? No, yo creo que, por supuesto, habrá un porcentaje que lo apoye, pero yo no creo que los jóvenes apoyen a Milei. Sinceramente no lo creo. No lo creo. Yo creo que habrá un porcentaje y que cuando llegue el momento de definir frente al voto y se pongan las dos ideas una contra la otra, yo creo que va a haber muchas personas que van a cambiar el voto a favor de otra opción que no sea esta derecha extrema. A ver, ¿a quién puede bancar vender los órganos? Privatizar las calles. Bueno, pero eso es lo que plantean. Entonces, cuando vos lo confrontás frente... Bueno, ellos, lo que pasa es que el rol que juegan ellos es exactamente el mismo rol que jugó la UPAO en el 87, de abrir el debate para introducir otros temas, que vendría la reta o vendría lo otro. Por eso es tan importante dejarlo infraganti frente a la opinión pública, para que vea que en realidad lo que se está discutiendo y el fondo de todo esto es entregar los bienes naturales de los argentinos a los grupos transnacionales, a la derecha, y destrozar este país. Entonces hablemos del litio, hablemos de lo que ya está sucediendo, hablemos de lo que sucede, hablemos de lo que sucede en las sociedades donde el que quiere andar armado, que ande armado. Por ejemplo. Úrsula. No, yo creo que acá hay un tema que debe haber jóvenes que lo siguen a Milei, pero porque, no sé, debe ser pega a alguien enojado que está todo el tiempo gritando, que parece un revolucionario, ¿entendés? Y el león y todo eso. Y... La rebeldía es de derecha, decís vos ahora. No. Bueno, pero la adolescencia sí necesita rebeldía. Entonces, Milei les puede parecer una persona rebelde, loca, ¿entendés?
digo, sin entrar al tema de la venta de órganos, que ya quedó descartado, porque incluso él mismo cuando va a entrevistas pide que no se le vuelva a tocar ese tema de la venta de órganos. A mí me parece lo más jodido que está pasando acá, que tiene que ver, por lo menos para mí, mi límite es el negacionismo. Es decir, yo no me siento en la mesa a hablar con nadie que sea negacionista. Pero más allá del negacionismo en sí mismo, y lamentablemente tengo que volver a hacer referencia a mi alocución al comienzo del programa cuando digo que el pacto democrático tiene que dejar sí o sí, lamentablemente, un sector afuera, porque estos son los hijos y los parientes de la pata civil, de los milicos que siguen también estando en el Poder Judicial y que nosotros somos un ejemplo, no le estoy bajando el precio en el mundo por el juicio a las juntas, pero a los que se enjuició fue a la mano armada, fueron a la herramienta que tuvo el poder real para poder hacer un giro de país a nivel económico y de destruir totalmente una generación que venía con otras ideas. Entonces, atrás de la simpleza del negacionismo están que las ideas realmente del status quo real siguen vigentes, manejan el Poder Judicial, lo vemos a diario con las barbaridades que vamos sabiendo y que sin embargo no pasa nada, y que es lo que me parece que es muy grave. Entonces digo, cuando te hablan de eliminar, desaparecer, dinamitar, enterrarnos, no, me parece, el lenguaje no es una estupidez. Lo dijo el Papa Francisco, primero la verba y después viene la acción. Entonces, frente a un comentario negacionista está todo esto atrás. Y me parece que como sociedad, y si realmente queremos hablar nuevamente de un pacto democrático, tenemos que ir a dos patas, a los civiles, que fueron los que mandaron a tocar los timbres a los cuarteles, y también en lo que ha quedado en el Poder Judicial. No hay otra manera sino una parte de la sociedad de este tipo de personas tiene que quedar para mí excluida, por lo menos de cargos políticos. Yo, a ver, cuando hablábamos del acuerdo político, yo coincido con vos en que este recorte hay que hacerlo eventualmente, pero después un acuerdo político. Estoy pensando en términos económicos que a su vez trasunta en cuestiones que son de carácter social. Digo, ¿quiénes son los que se van a sentar frente al Fondo Monetario? A mí no me gusta hablar de correlación de fuerzas, pero digo, eventualmente, ¿cuáles son las chances que uno tiene como gobierno de decirle al fondo, mira, esto que está firmado no sirve para nada, lo voy a romper, digamos, no me penalices, no me generes una corrida cambiaria, no me hagas nada de todo eso, tratemos de cerrar un nuevo acuerdo? Bueno, evidentemente necesitas una legitimación en términos de la sociedad. Necesitas tener un buen resultado electoral, hacer un pacto más grande en términos políticos, tener las cámaras. Por eso digo, ese tipo de pacto sí hay que conseguirlo. Señor director, ¿podemos ver algo de dolarización de Milei? A ver. Ahora tenés que rescatar la base, son 13.000 millones de dólares. Todos los pesos que están dando vuelta. Exactamente. Bueno, esos 13.000 millones de dólares, vos tenés reservas internacionales netas por 3.000. Es decir, con lo cual eso, cancelás 3.000. Te falta rescatar 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. ¿Y cuánto me quedan de bonos? 50.000 millones de dólares. Entonces yo tengo 50.000 millones de dólares para rescatar 10.000 millones de dólares. Es decir, que si esos bonos cotizaran al 20%, yo puedo dolarizar, porque pondría de garantía esos 50.000 millones de dólares, me darían 10.000 millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al ok? ¿Vos querés que te muestre el celular? No, ese parece una obra de teatro, te soy sincero. Vos ya tenés el ok, ¿qué tipo de ok va a tener? Y además lo que no se dice ahí es que una dolarización, bueno, pulveriza el valor de todo, pero incluso hasta de las empresas. Digo, porque uno a veces piensa, bueno, el empresario promedio, ¿estará de acuerdo con la dolarización? Cuando vos hablás con muchos de ellos, dicen, mira, la verdad, mi empresa valdría una décima parte si se lleva adelante la dolarización. Viene alguien y me compra por 2 centavos. Pero además está soberanía, pero además podemos tener memoria de lo que fue la convertibilidad, lo más parecidito, y cómo terminó explotado el país. Al Estado la posibilidad de trazar su propia política monetaria, cambiaria, financiera. Digo, nosotros no imprimimos dólares. Yo no soy especialista en la materia, pero leyendo las líneas básicas de la efectivización de esa dolarización, cómo tendrías que suplantar la base monetaria, lo habla una ignorante absoluta en la materia. Me parece que aquellos que tienen incluso puestos sus intereses sectoriales empresarios en el país, pensándolo con un poco de cautela y
y categorías conceptuales razonables, no podés abrevar en aplaudir Lo que una pasa, dolarización. Nati, es que yo creo que perdón, Pedro. ¿Qué yo pasó creo en que Ecuador? No, pero sí, ningún país que haya dolarizado le fue bien. Nosotros tuvimos la convertibilidad y terminamos con el corralito y con el culo para arriba, disculpen que lo diga así. Muy bien. Pero digo, me parece que es más de cancha lo que él dice, porque frente a una realidad, ¿no? Nos enteramos todos los días que el país crece, que las industrias crecen, que el país está mejor, y eso no se ve reflejado en las mesas de los argentinos y argentinas, con lo cual más doloroso todavía. La gente tiene trabajo y sin embargo es pobre. Entonces, lo que está faltando, y que lo dijo también varias veces Cristina, está bien, que el país crezca, pero que haya, obviamente, distribución. No es lo que está pasando, va a haber que poner malas caras, pero el discurso de que quien se imagina, que quien te dice que te va a dolarizar es que vos hoy tu plata sea un 1 a 1 y si ganás 100.000 pesos vas a tener 100.000 dólares, y la verdad que si no lo prestás es un poco un eslogan factible es mentira, para... a ver, digámoslo, es todo mentira lo que está pasando. Con 10.000 palos hace la dolarización, 10.000 palos verdes. Pero Alejandro Fantino, le puede decir, pero escúchame, lo que estás diciendo es insostenible, digamos. Es mentira, Javier. Claro, Javier, pero me estás mintiendo. Hay algo que es central. Con esa dolarización el Estado va a ser más reducido. Y esto fue lo primero que marcó Cristina. ¿Qué pasó cuando ese Estado era chico? Cuando no tenía poder de fiscalización, de audición, cuando no intervenía la economía. No fue muy mal. Sí. Pero me parece importante para ver lo que se viene en la Argentina en materia de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, el viaje a China que va a ser más a mañana. Yo creo que es clave el ingreso de la Argentina al BRIC, el banco del BRIC. Ya está viajando, ¿eh? Ya está viajando. Yo creo que ese es un viaje que me parece que se hace a China, pero mirando al fondo. Me parece que eso ahí, más lo que pueda venir después desde el punto de vista electoral, va a dejar el camino abonado para una mejor negociación con el Fondo Monetario. Ahí lo que decía Úrsula me parece importante, lo del acuerdo político y dejar afuera el negacionismo, me parece que obviamente tiene que quedar afuera. Jorge Alemani, le mandamos un beso grande porque nos está mirando, me mandó un mensajito muy lindo recién. Jorge plantea que ese acuerdo político también tiene que tener el bimonetarismo como un elemento a discutir, pero donde claramente la dolarización quedaría también afuera. Es decir, son elementos que uno puede discutir, pero siempre tratando de establecer determinado tipo de acuerdos. Por ejemplo, bueno, que necesitamos una moneda y que esa moneda nos tiene que representar a nosotros, nuestros intereses, tiene que ser una herramienta de integración, una herramienta para generar actividad económica, no para quedar atado a un organismo. Incluso discutir en este pacto político, que yo creo que sí se puede lograr con cierto sector, por ejemplo, de la soberanía de nuestros recursos naturales, porque van a venir por eso. Entonces, ya vinieron y están ahí, y todos los días que pueden dicen más o menos que somos el patio de ellos. Bueno, se viene una discusión con eso, ¿no? Bueno, pero me parece que es una discusión fundamental. Es como de puertas adentro sentarnos, si realmente somos patriotas, soberanos, si queremos tanto a este país, aunque tengamos distintas ideas políticas que pueden ser discutidas, desde cambios en lo laboral, en lo económico. Siempre vuelvo a decir, salvo esta parte de la sociedad que para mí está afuera realmente, porque se manejan los márgenes del delito y es lo que le gustaría. De hecho, dijo, lamentablemente tenemos democracia, ¿no? Para ella es un problema la democracia. Discutir, pero es el básico. Discutir realmente los recursos naturales que nosotros tenemos y tratar de que sean a nivel estatal, no provincial. Pero discutir significa, perdón Pedro, discutir significa discutir qué hacemos, discutir cómo se explota, discutir cuánto queda en el país. Totalmente. Porque lo que ha sucedido hasta aquí, a lo largo de la historia, Juli, es que hemos tenido una enorme cantidad de extractivismo que ha arruinado nuestro territorio y no nos quedó un mango. Porque a veces es necesario arruinar, perdonen los ambientalistas, a veces es necesario negociar, a veces seguramente va a ser necesario utilizar determinadas cuestiones. Bueno, que la explotación económica, le digo, lamentablemente, pero digo, no hay otra manera de producirlo. Lo que decía Cristina, y me parece, y lo digo también porque estaba leyendo lo que pasa en Jujuy con el litio en este momento. ¿Cuánto dinero queda para Jujuy? Cuando digo para Jujuy, digo, perdón Morales, para las y los jujeños, no para usted, ¿no? Me parece que es importante, porque si no, a veces yo me pregunto, ¿ustedes de verdad creen que Milei cree que él podría ser presidente? Porque yo tengo la convicción de que él sabe que no, que eso es imposible. Y por algún motivo alguien lo banca y está tirando todas estas cuestiones que nos tienen hablando acerca de esto desde hace meses.
La pregunta es, cuando hablamos de esto, ¿de qué no hablamos? Pero Lili, pero si Cristina dice que es una elección de tercios, significa que alguien lo está Por lo que él votando, lo va a representa, votar. los tercios, ¿quiénes Bueno, pero serían? digo, bueno, Milei, Juntos por el Cambio sobre y el Frente de Todos. Sobre lo que decía Lili recién de cuánto queda para Jujuy, el viernes estuve en el cumpleaños de, aprovecho para mandarle un saludo a Julia Estrada, estuve hablando con un beso grande. un par de economistas que están trabajando específicamente sobre el tema del litio. Hoy le queda a la Argentina el 1.5 de lo que exporta en el litio. Es un afano. El 1.5% de lo que se exporta. De lo que se exporta en la República. Bueno, y tenemos la El experiencia. término del monto en dólares que se exporta, Claro. lo que queda en concepto Eso de es regalías. regalías. En Bolivia el En Estado Bolivia es dueño pasó- de todos los depósitos Bueno. de litio y las empresas solo pueden explotarlos si llegan a un acuerdo con la empresa pública de yacimientos de litio Bueno, bolivianos. y también Evo lo hizo con el petróleo. ¿Te acordás de esa conversación con Néstor que fue tan conocida? Donde Y no era por 85, no me acuerdo la verdad el número, pero era muy 20, 80, no sé, para redondear. Perfecto. Y dijo, no, se va a ir todo el mundo y ahí tenés, ninguna petrolera se fue y se quedó. Entonces, digo, me parece que también a veces el tema del miedo, ese perseguido de que se van a ir y entonces no nos van a dejar nada. Y sí me parece cortito, Nati, discúlpame, yo sé que hay un problema que es de nuestra Constitución Nacional, ¿no? Porque la verdad que los recursos son de las provincias fueron anterior al Estado Nacional y dijeron, mira, te damos todo esto, esto nos lo quedamos. Bueno, habrá que sentarse con gente seguramente que sabe más que yo para encontrarle la vuelta, porque no es lo mismo que cada provincia negocie con un país extranjero que necesita el litio, que se lo haga como un Estado, ¿no? Eso fue con posterioridad justamente a la reforma constitucional del 94. Claro. Justamente cuando hablaba Sursu de Bolivia, digo, no por casualidad Evo Morales y en este entendimiento de que antes con los cuarteles, hoy con los jueces, hicieron una profunda reforma judicial a los efectos justamente de poder llevar adelante medidas de ampliación de derechos, soberanía económica, política, sabiendo que hoy en día el nuevo Plan Cóndor era el adiestramiento a través de jueces y fiscales sobre el sistema de justicia para consolidar, ¿no?, esa economía de exclusión, digámoslo. Esto me parece central, por eso creo que aquellos y aquellas que han infravalorado la cuestión judicial al inicio de este gobierno está en total sinergia y sintonía o en articulación con la cuestión económica. Úrsula lo marca siempre, la impunidad que hay respecto a la contracción, o la forma de contracción del préstamo con el Fondo Monetario Internacional. La Auditoría General sacó un informe excepcional, es un órgano constitucional, incorporado también después de la reforma por el artículo 85, y fundamentalmente, y cerrar con esto, la impunidad que hay respecto del ataque a Cristina Fernández, Y que te no por sum- nada fue hacia ella. Y algo muy cortito, ¿quién nos dice, digo, no, vamos a fantasear un poco con la Corte Suprema que tenemos? Se metieron en dos provincias, es decir, se pasaron se pasaron las propias justicias provinciales, dijeron que no se podía votar por una cautelar, que ni siquiera es un tema de fondo, ¿no, Nati? Sino que por cautelar, lo vamos viendo. El derecho cautelar. El derecho cautelar, que bueno, listo. Con esta justicia que nosotros tenemos, con este partido judicial que representa realmente al poder real, al status quo de toda la vida de este país, mañana te dice por cautelar que no, que el litio a ese precio no. ¿Por qué? Exactamente. Y porque la quiere... Va a pasar. Bueno, Digo, hay que ver cómo Rosati decía- ya habló de la emisión monetaria Bueno, claro. eventualmente como un acto Bueno, inconstitucional. bueno, Sí, y de que está el capitalismo No en es la una cuestión Constitución. menor. Y para hacer un paralelismo con la Corte de Menem, también se hablaba, esa Corte también hablaba de dictar, por ejemplo, Sí. fallos laborales regresivos a los fines de evitar la inversión. Ahí Sí. voy. Le estoy contestando al Pará, Mouche, pará. Ustedes no lo saben, pero acá cada uno de nosotras tiene esto que llamamos la cucaracha, donde el productor nos dice nos La voz vamos, de la es la voz de la conciencia. conciencia, nos dice. No, digo, él. cerrar, que ya, no también, tenemos ya conciencia. también sucedió, pero hoy en día hay una fuerza especial del poder real respecto de este poder judicial para cercenar claro. derechos y hay que poner el foco ahí. Quiero decir algo importante. El Parlasur mañana va a volver a tratar lo que es la expulsión de... No sé si ustedes recuerdan a alguien que se llama Pepín. Fabián Pepín Rodríguez Simón, un Es prófugo. el único prófugo de nuestro país, ¿no? Sí, De un Juntos por el prófugo. Cambio, creo que era. Esto hay que... Porque nunca le ponen Juntos por el Cambio. Hay que recordarlo permanentemente. Pero no era un perseguido político. Es un prófugo. Es un prófugo que además todos sabemos dónde está, ¿viste? Es como Claro, una película exactamente. de tontos. Así es. Hay una moción que fue enviada a la mesa directiva y que será tratada en la orden del día lunes, mañana.
mañana. Ustedes lo recuerdan, ex asesor judicial del expresidente Mauricio Macri, ex directivo de la firma YPF. Y armador de esta corte. Promotor de la persecución al grupo Indalo. Integrante de la mesa judicial. Integrante de la mesa, bueno, tenía todos los números. Ahí está, ¿no? Con pedido de Interpol. Prófugo de la justicia. Mañana, parece mentira, es un escándalo esto, pero sigue siendo parte del Parlasur. Bueno, mañana se va a tratar su expulsión. Esperemos que haya un poquito de coherencia, cosa que falta. Coherencia, por favor, ¿no? Estamos pidiendo cualquier Pero qué más cosas gorilas que otra. Si tuviéramos coherencia, esta corte que tenemos ya hubiera dejado de serlo, porque facturas truchas para la Corte Suprema hay cierto, creo yo, incompatibilidad. Sin embargo, no sucede. Se nos viene el 3 de junio. El sábado 3 de junio, ni una menos, seguimos diciendo, así como decimos nunca más, seguimos diciendo ni una menos. Es una pena que no hablemos más de Telma Fardín. Yo les digo, para acompañarla y abrazarla, podemos ir a verla al teatro. Es una manera de cuidarla. Y un abrazo enorme a Luciana Pecker, que sigue amenazada simplemente como periodista por denunciar qué es lo que sucede con la violación, la violencia y el abuso sexual. Bueno, un beso para Luciana. ¿Pedro? Bueno, como dijo Cristina, no es cuestión de una persona, no hay que pedirle a otro lo que no podamos hacer, y así que en ese sentido me parece que es un mensaje muy claro y que en los próximos días se va a terminar de definir la fórmula electoral con el cual el Frente de Todo va a volver a ganar las elecciones. ¡Vamos, Pedro! El eslabón perdido. A ver si aparece. Y recordar algo importante, Marijuán acaba de sobreseer también a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando fueron a la Patagonia a buscar pozos, a excavar. Igual yo digo, la Patagonia es muy grande y La Plata es muy chiquita, así que a lo mejor todavía le falta una parte de Patagonia para buscar, que le entraron a la casa, se la rompieron, y nosotros todavía estamos esperando que Milman de su teléfono. Así que así es la diferencia del trato de la justicia, si sos nacional o popular, o si sos de Juntos por el Cambio. Bueno, nos despedimos, ¿les parece? Sí, Nati. No, nada, recordar, mañana lo voy a subir a las redes, el cordobazo y la importancia trascendental que tuvo en nuestro país para la caída de Onganía, y bueno, y la resistencia obrera en sinergia con los estudiantes y con una sociedad absolutamente politizada. Bueno, les agradezco muchísimo a todos. Han estado cómodos, seguro que sí. Espero que lo hayan disfrutado. La verdad que el programa ha estado realmente muy bien. Un beso grande para todos quienes nos siguieron. Hemos sido tendencia en las redes esta noche, así que les agradecemos muchísimo. Nos reencontramos el próximo domingo, ¿les parece? Claro, Hasta el próximo domingo. Chau.